Pero vamos a empezar por lo que es ya señalado como una pauta aquí en PBO Noticias respecto a la situación del combate al COVID-19, esta pandemia que nos tiene a todos todavía atemorizados, pese a los singulares avances que hay respecto a la cantidad de personas vacunadas. Lo ha anunciado el día de ayer por el ministro de Salud, Óscar Ugarte, una disminución a nivel de América Latina que acredita al Perú como el país que más reducción está teniendo en los efectos mortales del COVID-19. Esto atribuido, por supuesto, al proceso de inmunización, pero todavía falta. Así como anuncian esta reducción, también están anunciando que la tercera ola se nos viene con todo. Y no solamente lo dice Óscar Ugarte, también la titular de Salud, Fiorella Molinelli, una serie de personajes del Poder Ejecutivo y de las instancias públicas. Hay que estar preparados. Que se reduzca el número de muertes no significa, bajo ningún punto de vista, que tenemos que relajar inmediatamente las medidas de sanidad que ha dictado no solamente el gobierno, sino que dicta el sentido común. Lavarse las manos, usar las mascarillas, el distanciamiento y cumplir siempre con la mayor parte del día o la mayor parte de la semana con la reclusión que se nos dice. Gran preocupación, por supuesto, en este tema de lo que venía ocurriendo en Arequipa, porque se señaló de que iba a venirse una situación muy fea y descontrolada. Según Óscar Ugarte, más bien la región del sur del país, Arequipa, está más bien en una etapa de control y siendo bastante monitoreada por las instancias públicas. Veamos lo que dijo el ministro Óscar Ugarte. Salud en crisis COVID-19 en PBO. Nosotros estamos haciendo un seguimiento cotidiano a la evolución de la pandemia en las diversas regiones. Por eso estuvimos muy atentos a lo que pasaba en Arequipa, porque si bien la tendencia general era hacia la reducción, en Arequipa había un repunte. El señor viceministro Bernardo Hostos encabezó la delegación del Ministerio de Salud que se apersonó allá hace ya 2 semanas, llevando más vacunas, llevando personal para la atención en los hospitales, financiando 122 brigadas de vacunación, equipo, etcétera. Un conjunto de necesidades para cubrir. Esa fue la reacción. Además, esta acción ha tenido también la respuesta y el apoyo de la sociedad civil. Y felizmente, ya en los anales de la evaluación que hemos hecho en estos días, la curva de ascenso en Arequipa ya empezó a descender, tanto en nuevos casos como en fallecidos, y eso es muy positivo. Es decir, se está controlando la situación en Arequipa. Para eso se tuvo que adoptar medidas que ya todos conocen y estamos siguiendo. Estamos viendo también la situación de Loreto, particularmente de Iquitos, y efectivamente ha habido un repunte de casos, no al nivel de lo que ha sido Arequipa y tampoco al nivel de lo que fue Iquitos el año pasado, que todos sabemos fue una situación sumamente compleja. Así es, y en fin, eso ha permitido que se flexibilice también el sistema de transporte hacia la región Arequipa, que estaba efectivamente muy controlado por los efectos tan nocivos que había causado el COVID-19 últimamente. El propio ministro Ugarte ha asegurado que luego de la inmunización, el número de contagios y de fallecidos se ha reducido significativamente. Escuchémoslo. Luego de la segunda ola, y cuando empieza la vacunación de los adultos mayores, la cifra cae rápidamente. Igualmente, en los de 70 a 79 años, que es la línea verde, también cuando se empieza a vacunar a ellos cae, y la de 60 a 69 cae también, pero como esa es más reciente, la caída es un poco más lenta. Esta es una demostración de la importancia de la vacunación con relación a cómo detener la cantidad de fallecidos, como se puede observar claramente. Esta segunda lámina hemos querido mostrar la situación de Arequipa específicamente. Y como se puede observar,
Claro, la figura del mapa de Arequipa a la izquierda es para señalar dónde están los que tienen mayor intensidad de casos, y esos se concentran básicamente en la provincia de Arequipa, o sea, en la capital. Y, sin embargo, como podemos ver en el gráfico superior derecho, que está en rojo, hasta hace 2 semanas el número de casos estaba alto. Es cuando hemos tomado la decisión de considerar en riesgo extremo, se produjo el cerco territorial, como ustedes recordarán, y un conjunto de otras medidas, y efectivamente lo que se puede deducir es que eso ha tenido un efecto y se ha empezado a reducir el número de casos. Miren ustedes, ya empezó el descenso de nuevos casos en Arequipa. Bueno, pero lo más importante es para quienes nos hemos ya vacunado, como es mi caso, yo tengo ya por cumplir 63 años, tengo las 2 dosis. Quique Bravo Prado tiene solamente una porque es más chibolo, y todavía los chicos acá en el estudio me manifiestan que aún muchos de ellos no están vacunados. El tema va a ser cuando pasen los 6 meses, los 7 meses de efectividad de estas vacunas. Ya hay un próximo gobierno, ya hay un nuevo titular de salud. No sabemos cómo se va a definir todavía la situación política, y si por lo menos en alguna de las alternativas que se han planteado se proclamara al profesor Pedro Castillo, yo creo que entramos en problemas. Se ha hablado que ya están en conversaciones con Cuba, en conversaciones con la Federación Rusa para conseguir la vacuna Sputnik, no que volvamos a la Sinopharm, no la que se puso el lagarto Martín Vizcarra, cuando de verdad el resultado puede ser todavía con pronóstico absolutamente reservado. ¿Qué va a pasar aquí en 6 meses? ¿Cómo vislumbramos, cómo miramos enero del año 2022, febrero, marzo del próximo año? Frente a la situación, repito, de un nuevo gobierno que, en el caso fuera de Pedro Castillo, ya tienen algunos arreglos, algunas conversaciones que nos sacaría probablemente de la órbita, digo probablemente porque no está confirmado, de la adquisición de las vacunas Pfizer. Las Pfizer han demostrado mayor efectividad. Al fin y al cabo sí tenían razón aquellos que decían cuidado con Sinopharm, su eficiencia o su eficacia es menor a la de otras vacunas. Al final no tuvimos Sinopharm y tenemos Pfizer, y eso es lo que está justamente ahora vanagloriándose el ministro Óscar Ugarte, de haber permitido una reducción sustantiva de contagios y también de fallecidos. El mismo ministro Ugarte dice: no hay forma de que nos libremos de una tercera ola. Hay que tratar de alejarla y hacer que sea pequeña. Vamos a escucharlo. A nivel mundial, la mayoría de países han hecho una tercera ola. En América Latina, hoy, Chile está en una tercera ola. Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia están haciendo una tercera ola. Nosotros estamos culminando la segunda. Para que haya una ola adicional se requiere que exista el virus circulando, y está circulando, además con la variante Delta, como ya sabemos, y hay población todavía desprotegida, es decir, que todavía no está vacunada. Entonces, las condiciones para que pueda haber una tercera ola existen. Lo que tenemos que hacer responsablemente todos en el país, y esa es la voluntad del gobierno, es evitar que sea lo más pronto posible, y al contrario, alargarla, alejarla, y que sea lo más pequeña posible. Eso es lo que quisiéramos. Y para eso estamos trabajando. La presencia en este acto de inauguración de esta planta de oxígeno es parte de esas acciones, pero en gran medida está en nosotros. Efectivamente está en nosotros, pero también en el manejo de las autoridades, que no solamente son los del Poder Ejecutivo, también las autoridades regionales y locales pueden contribuir a lo que el mismo ministro había mencionado hace un rato y ustedes lo escucharon: establecer un cerco epidemiológico si es que inmediatamente se puede detectar nuevos casos, y sobre todo nuevos casos con la variante Delta u otras mucho más nocivas. Ojalá, por eso digo ojalá, que ya pasando la administración del Estado central, es decir, del Poder Ejecutivo, a nuevas manos, se conserve por lo menos el buen criterio de
mantener ciertas políticas que ahora y tardíamente, por supuesto, en el Perú se han venido implementando, ¿no? Con toda la pérdida de tiempo que tuvimos durante la gestión de Martín Vizcarra. En San Juan del Lurigancho se ha detectado largas colas para conseguir la vacunación en las afueras del local del IPD. Veamos. Social debido, y muchos de ellos han llegado aproximadamente desde el día de ayer a las 4 de la tarde. Buenos días de todos, somos de las 4 de la tarde. Estamos de las 4 de la tarde, señorita, porque cada vez que he venido siempre y nunca llegaba la vacuna porque me quedaba a 1 cuadra y media y al final nunca me vacunaba. ¿Qué oportunidades usted ha venido aquí a hacer su cola? Tres veces, sí. ¿Desde qué hora está usted aquí haciendo cola? Desde las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche, sí, la primera dosis que recibo. ¿Y usted pudo verificar en la plataforma web qué día le toca y a qué hora? Sí, de 7 a 8. Esos son los pequeños desórdenes pues, que se van detectando y que además lo habíamos anticipado, el propio Philip Butters acá lo venía diciendo. Es natural de que aumente el universo de personas que tienen que vacunarse en la medida que se va reduciendo el rango de edad, ¿no es cierto? Hay más gente pues de 40 años, mucho más gente de 30 y tantos años y por lo tanto había que tomar algunas medidas. Yo hasta ahora no me explico por qué se arman estas enormes colas y por qué el sistema de salud no ha previsto una situación de esta naturaleza para que exista un poco más de orden. Todo el mundo lo advirtió, cuidado, porque el universo, repito, de vacunados va a aumentar y por lo tanto hay que saber adoptar decisiones. Era San Juan de Miraflores, por si acaso, no San Juan del Lurigancho. Nos rectificamos. Y en Loreto, el doctor Carlos Calampa, el director regional de salud, aseguró que ya están viviendo la tercera ola. En momentos estamos el doble de pacientes que teníamos hace 3 semanas. Tenemos 1.088 fallecidos en lo que va del año y tenemos 37 pacientes en UCI. Lamentablemente, todas las indicaciones que dicta el gobierno para evitar el contagio no son respetados en nuestra ciudad. Hay muchas reuniones, fiestas, discotecas, parilladas. Hay un desborde total de la población a pesar de las múltiples llamados y las súplicas que se le hace a fin de evitar la transmisión. Hoy también el peligro de la Delta que sospechamos es probable que esté entrando en esta ciudad. Doctor, hay algunas medidas estrictas que, bueno, la Dirección Regional de Salud, en conjunto con el gobierno regional de Loreto y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, podrían en este caso emplear para prevenir justamente más contagio por la COVID-19. Efectivamente, estamos llamando a una reunión de emergencia por el COER para fin de que se replantee con presencia del Ministerio Público y podamos tener medidas drásticas y corregir este problema rápidamente. Ha habido pues reuniones de mítines, como marchas, ¿no? Caravanas, el Día del Padre, San Juan, todo esto ha sumado para que la población haya salido a las calles y estamos pagando las consecuencias. El chip cultural, pues, por eso es que no somos uniformes en tratar de resistir al COVID-19. Es un tema de cultura, un tema de formación, un tema de cómo afrontamos la vida y cómo respetamos las determinaciones de las autoridades. Un país cruzado por la informalidad no se acostumbra a respetar las reglas y parece ser que nuestros compatriotas en Loreto, donde la incidencia del COVID-19 desde un inicio fue muy fuerte y muy nociva, pues han vuelto a las andadas. El doctor Calampa, el director regional de salud de Loreto, ha reseñado la serie de festividades en la que se ha visto aglomeraciones de personas, de peruanos de esta región oriental de nuestro país, en la que no respetan las normas. Y es necesario siempre invocar. Esto todavía va a durar. Hay cansancio, hay bastante agotamiento por parte de todos nosotros respecto a las medidas de restricción, pero hay que cumplirlas, no queda otra. Y volviendo a la región Arequipa, en el Hospital Goyeneche, hay bastante preocupación por la atención que no se está prestando de una manera debida a los pacientes que no tienen COVID, que son pacientes por otras enfermedades. Veamos. Creo que en estos días han estado más ocupados en las elecciones y se ha descuidado un poco la situación de la salud, ¿no? Acá en nuestro Hospital Goyeneche no ha cambiado nada, ¿no? Nosotros nos preocupa bastante nuestros pacientes de patología no COVID,
¿no? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde se atienden? Ustedes ven que no hay consulta externa. Y mira, ¿cuánto tiempo que se ha suspendido? Y no es la primera vez que se suspende, ¿no? Entonces, ya tenemos en el segundo año de pandemia y no se han mejorado las condiciones para que se aperture la atención de esta consulta externa, ¿no? De esta patología no COVID. ¿Por qué no se aperturaría? Porque no han mejorado pues las condiciones, como hay el incremento de la pandemia y de esta variable delta, ¿no? De riesgo. Eso es lo que ha llevado a la dirección suspenderla para evitar el hacinamiento, ¿no? de los pacientes, la espera, todo eso. Pero a nivel del hospital, ¿se puede tomar alguna medida, doctor, para que pese a estos índices elevados se pueda retomar la atención? Claro, nosotros desde el año 2020, cuando estuvo el doctor Cristian Nova en la dirección, ya planteábamos que debería trabajarse en futuro la consulta externa. Mira, nuestro hospital tiene amplios jardines donde se puede hacer salas de espera exteriores, ¿no? Con bancas, sombreados, lo planteaba, tipo paraderos, como hay en la calle, ¿no? Para que puedan estar bien espaciados las esperas. Y no, si ustedes dan un paseo por el hospital. Totalmente válido el reclamo del doctor Germán Torres, del cuerpo médico del hospital Goyeneche. Toda la concentración, la forma en que se ha enfrentado el COVID-19 ha obligado a que las distintas disciplinas converjan hacia el combate de esta pandemia, descuidando obviamente la atención de otras patologías, de otras enfermedades, de otros problemas. Y es realmente preocupante, ¿no? Porque así como se reduce la mortalidad y los contagios por el COVID, simultáneamente también pueden estar creciendo otras enfermedades y otros problemas. Lamentablemente, ahí también hace falta confluir, por lo menos en la necesidad de que los médicos puedan atender estas otras enfermedades. Eso ha sido toda la presentación de nuestras noticias sobre el COVID-19. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.